Bienvenidos a Consentido Insular, una ventana de la cultura neoespartana. Hoy nos acompaña mi amigo, mi querido amigo, David Botón. David, bienvenido a este primer programa de Consentido Insular. No, mira, un placer estar acá, más aún con el nombre que tiene el programa, que nos vincula desde hace mucho tiempo a una cantidad de cosas muy interesantes que hemos estado haciendo, ¿verdad? Sí, Consentido Insular ha sido un proyecto que hemos tenido conjuntamente con la Cámara de Comercio, porque la idea era hacer un turismo interno, o sea, conocer esos pequeños detalles, eso que nos identifica, la parte identitaria en cada uno de los lugares. Y hemos hecho pues ya varios y vamos a continuar, vamos a hacer una mezcla de este programa con el proyecto de Consentido Insular. Hoy pues, como les dije, estoy con David Botón. David, ¿quién es David Botón? Mira, es una persona muy afortunada que decidió venirse a Margarita hace 7 años y yo le digo a la gente me pregunta, ¿y cómo te ves en Margarita? Y yo le digo, esa es la decisión más afortunada que yo he tomado en mi vida. Así que, y bueno, Margarita me ha permitido desarrollar un poquito todas esas cosas, todas esas inquietudes que yo tenía a nivel de exploración, de investigación, de historia, de cultura, de actividad física también. Yo estoy muy vinculado siempre al deporte, a la actividad. En Margarita se ha amalgamado todo eso de una manera mágica y me ha permitido desarrollar una cantidad de proyectos que, bueno, estaremos hablando de ellos. Capitán de altura y capitán de bajura, como decía yo, porque David es capitán de aviación, pero también es un capitán de barco. Y ¿cómo hace un muchacho de Caracas para enamorarse del mar? Bueno, mira, yo tuve una juventud afortunada, una niñez afortunada, estuve muy vinculado siempre con mis familiares, todo, y no solo a nivel del mar, pero a nivel de, tú sabes, me rodeé de tíos que les gustaba navegar y tenían barquitos chiquitos, y eventualmente otro tenía un avioncito chiquitico, y así fui metiéndome como en ese mundo, visualizándolo, y bueno, soñaba desde muchachito. Yo recuerdo que mi sueño era poder volar aviones, poder navegar barcos, y bueno, todo eso de alguna manera u otra se fue dando. Era esa Venezuela de lo posible, donde todo sucedía, todo lo que tú te enfocabas, y yo, bueno, poniéndole unas dosis así elevadas de pasión, fui logrando conquistar todas esas metas, un poquito juveniles a veces, pero fíjate, a estas alturas de mi vida, con casi 65 años, todavía sigo haciendo básicamente eso, ¿no? Pero podemos decir que David es un aventurero. Sí, y yo le he tratado de dar mucho sentido. Yo me sentí, durante una época de mi vida, los retos eran meramente atléticos. Yo en algún momento de mi vida empecé a sentir que eso era un poquito vano, por ponerle una palabra, y tuve que empezar a darle un sentido un poquito más importante, y creo que fue donde mezclé otra de las curiosidades que siempre había tenido, que era la historia, y logré entrelazar, yo creo, en un producto bien interesante, mi deseo de la aventura con mi deseo de la cultura. Tú sabes, fue una mezcla ahí que surgió, que yo creo que ha dado resultados bien interesantes. Sí, yo creo que es importante porque tú has ido más allá de la aventura, ¿no? O sea, puedes decir, no es la mera aventura por ir a disfrutar del aire, del mar, de la montaña, sino también de lo que disfrutas, ¿no? Y esa idea también te ha llevado a convertirte en un aficionado a la fotografía, a la filmación. Tú tienes unos documentales que, bueno, en este programa vamos a estar viendo varios de esos documentales de David. Vamos a estar viendo cómo David ha disfrutado y disfruta de su trajinar aventurero por este mundo, podemos decir, ¿no? Sí. Y cómo cuando te encuentras, David, con la historia a donde vas, ¿cómo te sientes tú? Cuando tú conoces la historia, pero también conoces el pueblo, la cultura donde estás. ¿Cómo te llena eso a ti de emoción? Bueno, eso se convirtió en el objeto principal de las aventuras. Durante un tiempo, las aventuras eran lo primordial y la historia le iba a ir. O sea, yo iba pasando, por ejemplo, durante mucho tiempo navegué en kayaks, una de mis grandes aficiones, pero yo me di cuenta que yo, por ejemplo, pasé por el Gunayala panameño, todo lo que es el Darién, la parte de la costa, y el reto era cruzar el Darién, pero había un pueblo interesantísimo instalado ahí desde hace, milenios, ¿no? Entonces yo no podía evitar parar y entrevistar a la gente del Gunayala, aprender de sus costumbres, participar en los rituales, unos rituales que hubieron durante la época que estuve ahí. Me di cuenta que cada vez eso me llamaba más la atención,
Y ocurrió algo muy simbólico. Panamá quizás fue Reto Panamá. Eso, yo fui haciendo toda la costa desde el Orinoco hasta el Pacífico, remando, básicamente en solitario. Pero en Panamá yo creo que ocurrió la transformación final. Primero, disfruté muchísimo ese pasaje por la zona del archipiélago de San Blas, el Cunayala, todo eso, que es un territorio indígena básicamente. Pero después llegué a Panamá, al puerto de Colón, que es el lado del Atlántico, con intenciones de cruzar hacia el Pacífico, y el capitán de puerto me dijo: mira, ya va, pajarito, ¿qué crees tú que voy a hacer yo? ¿Tú has visto esa fila de botes que hay ahí? Bueno, mira, esos 60 cargueros enormes están esperando para pasar por este lado, y de este lado tengo, mira, las cámaras. Me dijo: ¿tú crees que yo puedo parar todo eso para que tú cruces? Pero me dijo él: sin embargo, si tú lo hicieras en una embarcación tradicional de los cunas, de estos indígenas con los que estuve, estos amerindios con los que estuve, no te lo podría evitar, no lo podría evitar porque es un derecho que tienen los cunas sobre su territorio. Así que fue la primera vez que yo navegué en una embarcación tradicional. Me fui a Venezuela, entrené durante un año en la tripulación, y el año siguiente regresé y crucé el canal en un cayuco, que llaman ellos el equivalente a nuestra curiara. Y ese kayak que te vas toda la costa, ¿cómo fue esa aventura, David? O sea, ¿quién te acompañó? ¿Andaba solo? Bueno, en esa en particular andaba totalmente solo. Yo ahí tuve que conseguir un kayak que tuviera 80 kilos de capacidad de carga adicional a poder llevar agua, comida, porque hice todo lo que es hoy en día el Darién, todo ese sector. Estuve 15 días sin tener mucho contacto y tuvimos que hacerlo así, ¿no? Bueno, ya regresamos en la segunda parte de Consentido Insular. Vamos a hablar de la curiara, de la piragua y de la orejeta. Continuamos con su programa Consentido Insular, una ventana de la cultura neoespartana, por aquí por UniTV. Seguimos pues con nuestro amigo David Botón. David, un aventurero que se hizo margariteño en poco tiempo, porque ahora ya lo vamos a descubrir y le vamos a buscar esas debilidades por nuestra insularidad. Así que disfrutan ustedes de este programa a través de UniTV con sentido insular. David, después de esa aventura con el kayak, te vas al Orinoco, te vas buscando por allí, te vas primero a Valencia para... Bueno, mira, enlazando un poquito, yo hago esa navegación del canal de Panamá en un cayuco tradicional y digo: oye, qué fantástico sería seguir haciendo estas navegaciones, pero en Venezuela. O sea, déjame regresar un poquito a mi terruño y tú sabes, pero cambiar, porque yo había escuchado desde siempre que los amerindios de la costa central de Venezuela habían llegado a Los Roques, y yo esa idea me había rondado en la cabeza siempre, pero yo había considerado hacerlo en kayak. De hecho había entrenado para eso, lo había preparado, pero en algún momento dije: oye, lo realmente fantástico de recrear esa navegación sería no hacerlo en un kayak, sino hacerlo en una curiara. Yo me pongo a investigar y hay unos esposos que se llaman María Magdalena y Andrés Ansá, quienes durante 40 años fueron los expertos en el tema de los roques, y me cuentan que no es que navegaron a los roques los amerindios, sino que durante 500 años estuvieron navegando a los roques y extraían recolectaban unas 500 toneladas de botuto todos los años, unas 5 toneladas de botuto, y eso hizo que su pueblo prosperara y todo. Yo veo ahí una aventura fantástica, y bueno, para hacer un cuento largo, muy corto, hago una amistad tremenda, sobre todo con Andrés y con María Magdalena, y planificamos lo que es la primera expedición de arqueología experimental del país. La arqueología experimental busca recrear artefactos del pasado para saber cómo era su uso, sobre todo artefactos que no existen, las curiaras. Así que eso fue un proyecto de 4 años, la fabricación, búsqueda de las curiaras, fabricación de las curiaras, entrenar una tripulación que quisiera aventurarse en un tronco de madera de Puerto Cabello para los roques. Es importante señalarle el trabajo de los ANSAC en Venezuela. O sea, Andrés acaba de fallecer ahorita, pero el trabajo y el legado ha sido muy importante, sobre todo en los roques, ¿no? O sea, hay un testimonio de esa cultura ancestral de los roques, que leer el libro de los ANSAT es
ir más allá, sentirse como nuestros aborígenes estaban enclavados allí, o sea, era como unir esa tierra firme con ese archipiélago tan bonito, ¿no? O sea, y Los Roques pues es una belleza. Bueno, y es fantástico descubrir ese mundo prehispánico, porque todo esto ocurrió antes del contacto con el continente europeo. Nuestro conocimiento del periodo prehispánico es lamentablemente muy vago, pero el periodo prehispánico es de una riqueza tremenda y los ANZAC lo descubrieron. Los ANZAC excavaron solamente de Dos Mosquices más de 400 figurinas, tú sabes, y una historia de más o menos 500 años de campañas de pesca en Los Roques. Y eso fue lo que recreamos, cuidando cada detalle, curiaras tradicional hechas de la misma manera, las canaletas, los remos hechos de la misma manera. Y en octubre de 2016 logramos hacer esa travesía. Hicimos primero lo que yo supuse que hacían nuestros amerindios valencioides, porque esto era un grupo, el grupo que hacía eso era un grupo que hoy en día se llaman los valencioides, que realmente su lugar de permanente habitación era la cuenca del lago de Valencia. Ellos bajaban a Puerto Cabello, y ahí tenían su puerto, y de ahí navegaban probablemente a lo largo de la costa hasta el litoral central para estar más cerca de Los Roques, y de ahí se cruzaban Los Roques. ¿Y cómo llegamos a la curiara, la yecuana? O sea, ¿cómo llegas tú a esa curiara? Bueno, esa yecuana fue muy difícil conseguirla, porque cuando fabrican curiaras, nadie se imagina en una curiara de 12 metros que no tiene que alguien la va a remar. Hoy en día a todas le cortan la popa, le ponen un espejo para pegarle un fuera de borda. Entonces al final yo nunca pude conseguir una curiara entera para hacer la expedición. Tuve que conformarme con una cortada y le hicimos un timón de 2,5 metros para solventar el pedazo de un canalete timón, para solventar esa falta de dimensión. Y bueno, fue totalmente válido para la experimentación, pero fue nada más conseguir. De hecho, yo tengo un documental que se llama En busca de la curiara perfecta, porque pasé 2 años, hice 14 viajes al Orinoco, hasta que por fin di con la curiara perfecta para la expedición. ¿Te acuerdas quién hizo la curiara? O sea, sí, tengo los nombres y unos registros más o menos de Chanizán, de la gente que me apoyó sobre todo en conseguirla, tú sabes. Y ese documental habla exclusivamente de esa expedición a buscar la curiara. ¿Y la curiara sale por el Orinoco? Sí, bueno, yo hago el proyecto con los ANZAC, hacemos esta primera expedición de arqueología experimental del país, y yo estoy pensando que todo muere en Los Roques. Que era de Puerto Cabello, Los Roques. Sí, pero eso eran los valencioides, eso era un grupo que vivió entre el año 1000 y el año 1500. Pero ya yo estoy metido de cabeza en el mundo prehispánico y leyendo e investigando, y me entero que mucho antes que los valencioides existieron los saladoides, que operaron desde Barranca del Orinoco, pero estamos hablando 4.000 años antes del presente, estamos hablando 2.500 años antes de Cristo. Y esto es un pueblo fantástico que no da para extenderse aquí, pero entonces yo me entusiasmo con recrear la segunda expedición de arqueología experimental, siguiendo la ruta que José María Crux, el padre de la arqueología, dice que fue la que utilizaron los barrancoides para salir al Caribe y empezar a poblar todo el arco antillano. Eso es una expedición de 21 días, fue la segunda expedición de arqueología. ¿Saliste de esa ruta? Salí de Barrancas del Orinoco, en el Orinoco Bajo ya, por el Orinoco mismo, de ahí salimos por el Caño Macareo, que es uno de los caños principales del delta, hacia Trinidad, al Atlántico. De ahí nos vinimos por la costa oeste de Trinidad, le dimos la vuelta a la península de Paria, hicimos Coche, y llegamos a Pampatar. 21 días de expedición, 700 kilómetros. Llegaron a Pampatar, precisamente llega la curiara al puerto de Pampatar, la curiara La Yecuana, ahí la recibimos, y en la otra parte vamos a hablar de la piragua, cómo pasamos de la curiara de La Yecuana a la piragua margariteña. Así que no se pierdan, aquí seguimos con David Botón en Consentido Insular. Most
continuamos en su programa Consentido Insular, por aquí, por UniTV, hablando con mi amigo David Botón, un hombre que en poco tiempo aquí en Margarita ha hecho más que muchos que tienen muchos años y más que muchos margariteños. Yo lo llamo el aventurero insular que ancló su vida aquí en Margarita y se hizo uno más de nosotros. Cuando nos reunimos con David, pues, empezamos a hablar de un proyecto y terminamos con 10 los dos. O sea, es mejor que nos dejen tranquilitos porque si no, es mucho las cosas que armamos. David, llega la piragua a Pampatar, ¿no? Terminando ese ciclo de la Curiara, perdón. La Curiara, la yecuana, llega a Pampatar, terminando ese ciclo de ese recorrido del Orinoco, toda la parte trinitaria, el Atlántico, hasta llegar a Pampatar. ¿Qué haces tú cuando llega tú dices, me rindo ya, me quedo tranquilo? No, todo lo contrario. De hecho, todavía está en planes seguir haciendo el arco antillano con las Curiaras y eso es un proyecto que tengo activo y marcha bien, tú sabes, claro, un proyecto de una escala gigante, ¿no? Sobre todo en el tema monetario. Pero cuando yo estuve aquí en 2014, cuando yo estaba buscando Curiaras, yo pasé por Margarita y conocí a Lucio Marín y tú sabes, una cantidad de gente aquí tratando de ver si alguien me podía fabricar una Curiara. Y hubo un señor que se llamaba Pedro Marcano, ya es difunto, y él me enseñó, hablando simpáticamente, como son los margariteños, me sacó unos botecitos a escala que él tenía, y él tenía una piragua margariteña. Y fue la primera vez que él me explicó cómo funcionaba la vela latina y todo. Y a mí se me quedó eso aquí. Y bueno, fue cuando yo llegué a Margarita, no sabía qué iba a hacer y para ocupar mi tiempo me metí en los cursos de cocina con Somito y tuve la fortuna de que nuestros caminos se cruzaron ahí, tú dabas los cursos de identidad y yo te empecé a meter el cri-cri, tú sabes, de yo quiero, tú sabes, hacer una piragua, yo quiero hacer una piragua y hasta que me empecé hasta a tomar en serio, te diste cuenta. Y bueno, empezó todo un proceso muy bello de gestación de esa curiara, de esa piragua, porque no habían piragua ya. Entonces lo primero que tuve que hacer era una investigación exhaustiva, fui a los archivos de la familia de los Folmer, que tienen los archivos de los Bulton en Caracas, investigué libros, tú me diste muchísimo material, hice una gran recopilación de fotos de piragua. Y bueno, de nuevo, buscando hacer un cuento largo, pues eso fue un proceso de 4 años. Pasé un año más o menos recabando información, visitando las carpinterías de Rivera a ver si conseguía que alguien me hiciera la piragua. Después logramos hacer un contacto muy importante en Cariaco, en Cumaná, con un ingeniero naval y un carpintero de Rivero que se animaron con el proyecto. Con nuestro amigo Giovanni, el ingeniero naval, fabricamos con esas fotos, fabricamos las primeras, y con un software de ingeniería naval, fabricamos los primeros cascos en 3D, hicimos un manual de construcción y arrancamos el proceso de construcción de la piragua en plena pandemia. Sí, lo importante es señalar que la piragua fue una embarcación a vela, la vela. O sea, cómo a través de estos dos últimos proyectos de David, que estamos hablando de la piragua y después de la orejeta, el factor vela, cómo el viento es el factor importante para la navegación. Hay fotografías de las bahías de Margarita, sobre todo la bahía de Por la Mar, que se veían 50, 60, 80 piraguas allí, que era el medio más importante para la pesca artesanal, para el transporte, porque la vela y el viento eran lo importante. Te consigues con Giovanni allá en Espín. Y mira, para reforzar un poquito lo de la vela, la gente no se lo imagina. Uno piensa que toda la vida existieron los peñeros y los motores, pero es que hasta mediados del siglo pasado reinó la vela durante 450 años. No solo viajaba la gente, viajaban las ideas también. Claro. Que las comunicaciones tampoco existían a ese nivel. Entonces, las embarcaciones a vela margariteñas fueron el eslabón crucial de Margarita con el resto del país y del mundo. Claro. Y las habían en toda la escala, pero la más famosa de todas era la piragua margariteña. Y bueno, yo me enfoqué en ese proyecto, una embarcación de 8 metros de eslora. Logramos contra viento y marea construir nuestra piragua. Y bueno, trajimos nuestra piragua remando desde Cariaco hasta Margarita un 15 de agosto. Llegamos, me acuerdo que era día de la Virgen de la Asunción. De la Virgen de la Asunción, patrona de la isla, ¿verdad? Y bueno, nos tuvimos un recibimiento muy bello y bueno, la intención de todo esto era rescatar un poco la vela, que la gente entendiera que a pesar de todas las dificultades que hay, que
la idea no es que la gente bote sus motores, pero la idea es que la vela podría reintroducir muchos pescadores que están varados a la navegación de una manera mucho más económica que haciéndolo con motores y con menos complicaciones, sobre todo hoy en día con lo difícil, Sí. el tema del combustible. Porque lo importante es, o sea, cómo te traes la piragua. Es muy fácil decirlo, porque primero todavía lo que teníamos nada más era el casco, ¿no? Faltaban las velas, la vela que es otro proceso que se está buscando la forma de hacerla. Pero traerse la piragua desde allá de Cariaco, el mismo equipo, el team El mismo Reto equipo, Caribe. la tribu, tú sabes que ya para estas entonces la tribu, y yo me acuerdo que yo tenía que fabricarla donde me la pudieran fabricar, y bueno, la intención era que me la iba a traer en un tráiler. Después me dijo Giovanni, el ingeniero naval, el carpintero Rivera, mi amigo Wilfredo Maneiro, tú sabes, no, pero nosotros la acompañamos en un barco y la arrastramos. Y después hablé con mi team y me dijeron, ¿cómo que arrastrarla? Vamos a remarla. Quedaban 17 personas en nuestra tribu acá. Yo pasé un mensajito de teléfono y dije, ¿quién se animaría a mediados de agosto? Y todos dijeron que sí. Entonces fue una operación muy bella. Yo les dije, sobre todo a mi timonel, con la primera persona que le dije, me acuerdo las palabras de él que me marcaron mucho, porque yo le dije, Pavel, pero es que puede ser imposible, porque tenemos que salir del Golfo de Cariaco. Estamos en Cariaco, tenemos primero que salir del Golfo de Cariaco, cruzar en Cumaná y regresarnos 170 kilómetros contra viento y marea, remando una embarcación que no está hecha realmente para remarla tanto tiempo, sino para andar a vela. Y él me dijo, para lo imposible solo nos hacen falta unos días más. Para lo imposible solo hace falta unos días más. Así que ya regresamos con Sentido Insular por aquí, por UniTV. Seguimos con Sentido Insular, ventana de la cultura neoespartana, por aquí por UniTV. Hoy hablando con David Botón. David ya nos contó lo de la curiara, lo de la piragua, y ahora vamos a hablar de la orejeta. La orejeta, que es un poquito más pequeña que la piragua, pero fue la última embarcación a vela que rondó por acá, por estos mares. ¿Cómo llegas hasta la orejeta, David? Bueno, tú lo sabes muy bien, porque tú me acompañaste buena parte del camino, ¿no? La orejeta, fíjate, estaba exhibida en el Museo Marino. Se había deteriorado muchísimo durante los 20 años de exhibición que estuvo ahí, y la decisión del museo, un poquito con las dificultades de fondos que tenía, era que había que salir de ella, ¿no? Y había un señor que salía a llevar para leña, y yo estaba con el proyecto de la piragua que quería volar. Entonces dije, bueno, mira, vamos a poner el proyecto de la piragua, que le faltaba ponerle las velas para terminar el proyecto que queríamos hacer. Dijimos, vamos a ponerle el pecho a la orejeta. Y bueno, tú lo viviste, pues fuimos con Giovanni a tomarle las medidas inicialmente, nos la llevamos juntos a Cariaco, a esa la montamos bueno, para los que no lo saben, tú evidentemente lo sabes, la montamos en nuestro tráiler y pasamos por 46 alcabalas. 46 alcabalas sin los permisos de tránsito ni nada. Y bueno, la dejamos de nuevo haciendo y decidimos, bueno, que le poníamos la energía, sobre todo el poquito recurso económico que teníamos, nos metíamos a rescatar la orejeta, me parecía que era vital. La orejeta fue la última que navegó en Margarita. Eso es algo coincidental más o menos, no es por ninguna otra razón, pero era la más pequeña de todas las embarcaciones, una embarcación de 4,5 metros. Yo le vi un potencial tremendo, porque dije, esto es una embarcación que cualquiera puede tener, estar en Boca del Río, estar en Pampatar, sales a navegar 2 horitas, te vas un buen bajo, pescas y regresas a vela. Yo le vi y lo podía navegar una sola persona. Es una embarcación más para navegación cerca de tu puerto de salida, pero desde que yo comencé el proyecto yo quería comprobar con hechos lo que yo decía que las embarcaciones a vela tenían potencial, que servían, que de hecho en todas partes del mundo los veleristas mueren por venir al Caribe, claro, por el viento. Uno vive aquí y uno no lo considera, pero esto es un paraíso, clima y viento. Más Venezuela, donde además no pegan los huracanes. Entonces yo tenía mucha fe en que el retorno de la vela es una posibilidad. Y dije, bueno, la mejor manera de comprobar eso es
había pensado con la piragua es hacer una gira por todos los puertos de la isla, dar la vuelta a la isla, al estado, a Coche, Cubagua y a Margarita, demostrándole en los puertos que la gente viese que habíamos llegado a vela. Lo íbamos a hacer en la piragua, pero yo pensé, teniendo la orejeta, yo dije, bueno, ese proyecto lo puedo trasladar a la orejeta y va a ser más fantástico, más osado también todavía, claro, porque ahorita estamos hablando de un barquito de 4,5 metros, que es del ancho de mis brazos. O sea, yo puedo tocar ambos extremos de la orejeta si extiendo los brazos, es muy angosta para navegar a vela. Y bueno, nos propusimos hacer lo que llamamos el reto Nueva Esparta 2024 a remo y vela. ¿Por qué a remo y vela? Porque hay veces que hay que remar. Por ejemplo, cuando salimos de Boca de Río, teníamos el viento de frente. ¿Quién te acompañó? El Puma, el gran Puma, José Luis Oitabén, marinero experto, tú sabes, excelente, pescador, buen amigo, tú sabes, y bueno, ahorita compañero de aventuras, que tú sabes que eso cambia la dinámica de todo un poco, ¿no? Tú sabes, cuando uno se enfrasca en estas aventuras, de verdad que es, y creo que para él fue una experiencia fabulosa. El primer sale del puerto, sale de Pampatar el Tirano Manzanillo, primer día. Ajá. Después de Manzanillo, Juan Griego La Guardia. Dormimos ahí, se durmió ahí, y el tercer día hicimos La Guardia, Robledal. Quizás probablemente la pierna que más me preocupaba de todo el trayecto, pero lo hicimos sin ninguna novedad, tuvimos buenos vientos, buen mar, pero casi siempre a favor y fue muy favorable. Y después hicimos la segunda parte de la ruta que la terminamos este sábado pasado, Día de los Océanos, que fue salir desde Pampatar de nuevo, hacer por la mar Bellavista. De ahí nos fuimos a Coche, Punta Blanca, Punta Playa en Coche, de ahí nos fuimos a la bahía de Charagato en Cubagua, de ahí navegamos a Boca de Río, ahí volvimos pasamos la noche en Coche y pasamos la noche en Boca de Río y ahí hicimos el trayecto que nos faltaba hasta la costa oeste de Margarita, que era Boca de Río hasta Punta Arenas. Fueron un total de 210 kilómetros y, si no recuerdo mal, 44 horas de navegación. ¿Ya se terminó todo aquí o con la orejeta terminamos todo? Con la orejeta terminó este ciclo. La orejeta regresa probablemente a estar exhibida en el Museo Marino, donde estuvo durante mucho tiempo, probablemente en la Casa de la Cultura en Manuel Plácido Maneiro en Pampatar, y retomamos donde dejamos la orejeta. Ahorita toda la artillería se la estoy enfilando a la piragua. ¿Y a la piragua por qué? Porque bueno, yo quisiera repetir este proyecto, el paseo por la travesía, la expedición por las islas, recorriendo. Ahorita hicimos 12 puertos, si no me equivoco, tocar esos 12 puertos, pero sobre todo quiero recrear, la piragua era un barco más marinero, más distancia. Más gente también, hacen falta por lo menos 4 personas que sepan. La vela es muy compleja, tiene una relación velamen-casco muy a favor de la vela, y la intención con ella es hacer la ruta poblacional de los margariteños que fueron a Los Roques y se convirtieron en los primeros pobladores permanentes. Mi ancestro, mi abuelo, mi mamá, mi papá. Mira, David, bueno, ya el tiempo está casi listo. Te agradezco todo lo que hace porque... No, me lo disfruto un montón. ¿Y qué hay más que hay por allí? Bueno, mira, muchas cosas. Con el museo estoy muy entusiasmado, ya que tú mencionaste a los ANZAC. Tenemos un proyecto muy bello, una museografía muy buena de Félix Gómez y tenemos el espacio en el museo para hacer una sala que estamos llamando la Sala de Arqueología Prehispánica de Los Roques, para Magdalena y Andrés ANZAC. Tenemos ya colocado solicitudes de apoyo en 2 bancos y dos instituciones, 2 embajadas en particular. Ese es un proyecto bello. Ahorita el 29 de junio, que era una de las presiones que tenía por terminar el proyecto de la orejeta, es que quiero tener exhibida la orejeta en Playa La Poza a la par del concurso de veleros, que lo retomamos, el de réplicas de veleros, que lo retomamos el año pasado. Este año es con la goleta margariteña, que es el barco más grande. Es un concurso muy bello, ya hay 12 inscritos. Eso es el sábado 29 de junio, que es dentro de, casi un poquito más de 2 semanas. Bueno, David, te agradezco. Un placer siempre. David es uno que pasa por aquí porque él tiene consentido insular.